Hoy vamos a tener muy presentes a una comunidad de carmelitas de Daimiel que siguen esta lección con nosotros. Bueno, hay otras comunidades también, por ejemplo, comunidades hospitalarias, también siguen esta lección, y otras comunidades y personas en particular. Bueno, a todos los acogemos, de modo especial a vosotros, a los que estáis aquí, y a los hermanitos que tenemos arriba en la enfermería, algunos que están un poco más débiles y frágiles, los acogemos a todos. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y siempre, siempre, siempre comenzamos por el Espíritu. El Espíritu es nuestro amigo. Por eso tiene que dejar de ser un desconocido para ser un amigo. Invocarle constantemente, porque sin él no sabemos cómo andar el camino. Escogemos caminos trillados y él quiere que escojamos caminos novedosos. Entonces le invocamos al Espíritu, que es nuestro amigo. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Y como hoy el Evangelio va de miradas, le pedimos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, permítenos mirar a las personas y al mundo que nos rodea con la mirada del Padre. Y ya sabemos cómo es la mirada del Padre, una mirada de amor, porque el mirar de Dios, como recuerda mucho San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Nosotros a veces miramos de otra manera, pero el mirar de Dios es amar. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Y encontramos ahora una motivación. El que tiene un motivo profundo soporta cualquier cómo. Y por eso acogemos a Andrés y a Patro, que vienen también después de tantos meses de pandemia metidos en el pueblo. Os acogemos. Bueno, estamos diciendo que para la lección necesitamos tener, para la lección y para todo, necesitamos tener motivaciones, hasta para levantarse por la mañana. Hay un salmo que leemos los domingos en los laudes que dice: oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Sabéis cómo sigue? Por ti madrugo. Hay que tener motivos hasta para levantarse por la mañana, para ordenar la habitación, para comer lo que uno tiene que comer y no más y no menos. Tener siempre motivos. Bueno, entonces aquí algunos motivos. Por ejemplo, la lección divina o lectura orante de la palabra es el arte que ayuda a dar el paso del texto a la vida, gracias a la cual podemos llenar la distancia que hay entre espiritualidad y cotidianeidad, entre fe y vida. Mirad qué bonito es esto, ¿verdad? La lección nos permite acercar la palabra a nuestra vida y dejar que se encarne en nosotros, para que se produzca en nosotros como una nueva encarnación de Jesús. De hecho, San Pablo decía: ya no soy yo quien vive. ¿Lo habéis dicho esto alguna vez? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esto se dice fácil, pero es tremendo, ¿verdad? Tremendo de emocionante. Es Cristo quien vive en mí. Bueno, y también el proceso que la lección divina lleva a cabo tiene como fin, la finalidad de este proceso es llevarnos de la escucha al conocimiento de Jesús.
y del conocimiento al amor. Bueno, por tanto, esto es una motivación, ¿verdad? San Juan de la Cruz dirá que para este fin de amor hemos sido creados. Por eso la escucha de la palabra nos lleva a amar. Ya os he recordado que una vez Charo nos dio un retiro a los frailes aquí, al principio, y nos dijo que Santa Teresa, como mujer también, cuando escuchaba miraba. De hecho, Santa Teresa decía, no parece que nos escuchan si no nos miran. Si ahora estuvierais mirando cada uno por un sitio, ¿verdad? Pues no habría sensación de escucha. Entonces, eso. Escuchamos mirando. Bueno, y nos acercamos ahora al contexto. El texto que vamos a leer es Lucas 19, 1, 10. Como sabéis ya, vamos llegando al final del Evangelio de Lucas. Lucas 19, 1, 10. Bueno, y ya hemos dicho algunas características de este evangelista. ¿Recordáis alguna que ya las hemos dicho? ¿Es el evangelista de qué? De la oración. Insiste mucho y nos presenta muchas veces a Jesús orando. Invita a orar. ¿Algo más? De la misericordia también. El evangelista de la misericordia. El evangelista de las mujeres. Tenía una sensibilidad especial. A veces cuando pone un ejemplo de varón, pero después un ejemplo de mujer. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando la escucha de la palabra en Betania pone como modelo de escucha a una mujer? Pero antes ha tratado del buen samaritano, donde nos ha puesto como ejemplo a un varón. Bueno, de las mujeres. Bueno, pues para no detenernos mucho, en este evangelio vemos algunas características de Lucas. Por ejemplo, la universalidad. La universalidad. Lucas es un evangelista que quiere llegar a todos, pero no solo quiere llegar a todos los lugares conocidos de entonces, sino que quiere llegar, y lo vamos a ver aquí, a los excluidos, a los excluidos. Por eso una iglesia universal es la que no solo llega a la China, sino que llega también a los excluidos de Burgos. Por tanto, una característica, la universalidad. Segundo, también aquí aparece otra característica de Lucas, que es el camino. Él entiende el Evangelio como un camino que realiza Jesús desde aquel momento en Lucas 9:51, cuando dice Jesús, endureciendo el rostro, dice, tengo que ir a Jerusalén. Y los discípulos lo agarraban para que no diera el paso. Pero él dice, tengo que ir a Jerusalén. Tremendo es. Bueno, pues entiende el camino de Jesús como un camino a Jerusalén. Bien. Y también aparece en el Evangelio de Lucas la alegría. Lucas es el evangelista que más destaca la alegría. Y en este Evangelio lo vamos a ver. Y también la generosidad con los pobres. También lo vamos a ver aquí. Y también la oferta de salvación a los perdidos. Bueno, como veis, muchas de las características de Lucas las vemos en este Evangelio. Bueno, y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que nos va a proclamar Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús
Al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un evangelio que ya hemos escuchado más de una vez, ¿verdad? Y nos lo sabemos casi de memoria, ¿o no? Pero el problema que tenemos cuando no sabemos una cosa de memoria es que tenemos dificultad para encontrar novedad, porque como ya nos lo sabemos, es como si uno viene a Burgos por primera vez, no puede dejar de admirar la catedral. Pero si nosotros estamos pasando todos los días por la plaza de San Fernando, a veces miramos el suelo, pero no admiramos la catedral. Entonces, este evangelio tenemos que mirarlo con atención y con cariño. Por eso podríamos comenzar preguntándonos qué palabras o gestos nos han llamado la atención de este evangelio. ¿Os ha llamado la atención algo? ¿Algún gesto? ¿Qué, por ejemplo? Se sube a un árbol porque era pequeño, dice Quita Silda. Se sube a un árbol porque era pequeño, ¿verdad? Bueno, ¿alguna cosa más os ha llamado la atención de este evangelio? Baja Zaqueo. Baja Zaqueo. Bueno, vamos a verlo entonces ahora despacito, pero estos 2 detalles los vamos a recordar, que era pequeño de estatura y la acogida de Jesús. Bueno, vamos a ver primero. Jesús entró en una ciudad, ya sabéis cómo se llama, Jericó. Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Bueno, la ciudad de Jericó es muy famosa porque existe desde hace 3000 años antes de Cristo. Y es una ciudad que, como está en un lugar fronterizo, pues ha sido destruida y reconstruida muchas veces. Por eso hay muchos emplazamientos de la ciudad de Jericó. Bueno, entonces, así, entrando en esta ciudad de Jericó, nos vamos a acercar a esta historia cargada de profundas emociones que nos sobrecoge también a nosotros hoy. Siempre que leemos este evangelio nos puede sobrecoger. Bueno, y llega Jesús a Jericó, la ciudad de las palmeras, la ciudad del agua, la ciudad que era un alivio para los que venían del desierto. La ciudad de Jericó. Bueno, era una ciudad de frontera, de frontera. Daos cuenta que Jericó está junto al río Jordán y al otro lado del Jordán había pueblos que venían a Jerusalén y entonces, como ciudad de frontera, allí en Jericó se cobraban los impuestos. Está, como digo, junto al valle del Jordán y era la última parada de los peregrinos antes de iniciar la subida a Jerusalén, que si alguna vez habéis estado allí, la subida a Jerusalén es como un desierto, el desierto de Judá. Entonces allí había parada de los peregrinos. Y allí en Jericó terminó la larga travesía del pueblo de Israel que salieron de Egipto y durante 40 años estuvieron caminando por el desierto
donde se recuerda ese detalle tan profundo: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí aprendió el pueblo a escuchar y llegó a Jericó, después de unas peripecias, porque resulta que Jericó estaba fortificada por unos soldados que les parecían gigantes, y entonces dijeron en un momento: mejor que volvamos a Egipto y no entremos en esta tierra que está defendida por gigantes. Bueno, es muy bonito todo el relato, pero ahora no nos detenemos. Pero después de 40 años viene el pueblo y entran en Jericó. Bueno, y aquello fue agua, imaginaos, agua, palmeras, vegetación. Bueno, Jericó en este momento, que seguramente habréis estado alguno, Jericó tiene unos 23.000 habitantes y es una ciudad turística donde se recuerdan muchas cosas. Bueno, pero aquí nos fijamos en esto, que así como el pueblo de Israel termina su éxodo, salida de Egipto en Jericó, también Jesús está llegando al final de su éxodo. El éxodo de Jesús es la salida hacia la muerte, o si queréis, la salida hacia la entrega de la vida. Y Jesús, que había dicho, tengo que ir a Jerusalén, pues ya está llegando, porque después de esta etapa ya lo veremos entrando en Jerusalén. Y cuando entró en la ciudad, Jesús se encontró a un ciego que quería verle. Y ahora, al salir de la ciudad, cuando está saliendo, se encuentra a Zaqueo, un publicano que también quiere verle. Como veis, un ciego y un publicano. Los dos eran excluidos por la gente. Los dos molestaban. ¿Por qué? Porque el ciego gritaba mucho. Y le decían, hasta los discípulos le decían: cállate, que molestas al maestro. Molestaba con sus gritos. Y el publicano, ¿sabéis con qué molestaba? Con sus impuestos. Lo mismo que nos pasa ahora, los impuestos. Entonces molestaban y no eran bien vistos. Bueno, y los dos, como hemos dicho antes, los dos, el ciego y el publicano, son acogidos por Jesús. La acogida, son acogidos por Jesús. Jesús está de paso, pero su paso nunca es intrascendente. Siempre por donde pasa Jesús, deja sembrada la tierra de semillas de vida. Bueno, por tanto, estamos situados en Jericó, atravesando la ciudad, y se encuentra primero con un ciego que quiere verle, después con uno que se llama Zaqueo, que también quiere verle. Bueno, vamos al siguiente párrafo. En esto, cuando Jesús está de camino, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Bueno, nos encontramos aquí con Zaqueo y decimos: una persona difícil de evangelizar. Si nosotros aquí en Burgos tuviéramos que decir quién me parece a mí que es más difícil para evangelizar, para anunciarle el Evangelio, porque nosotros estamos habituados a anunciar el Evangelio en la iglesia, ¿o no? En la iglesia, con gente, si me permitís, domesticada, que viene ya a eso. Pero aquí en Burgos, ¿a quién consideramos que es difícil para evangelizar? Bueno, pues podríamos hablar. ¿A quién es hoy difícil anunciarle el Evangelio? Bueno, pues este Zaqueo cumple todos los requisitos para que sea difícil anunciarle el Evangelio. Vamos a ver qué requisitos son estos. Primero, es publicano. Los publicanos, por eso de que cobraban impuestos, eran mal vistos. Eran mal vistos. Y no solo es publicano, sino que es el jefe de los publicanos, seguramente el jefe de los publicanos de Jericó. Primera dificultad, es publicano.
Segunda, es rico. Y Jesús había dicho, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es rico y como tal es difícil que entre en el reino. Tercero, es un pecador. Así lo tiene la gente, un pecador. Y por eso mejor no juntarse con él, darle lo que hay que pagar y escapar. Y en cuarto lugar, está fichado por sus injusticias y extorsiones, conocidas por todos. Él mismo nos dirá más adelante que quizás ha sido deshonesto. Reconoce que ha sido deshonesto. Y Jesús dirá también que este Zaqueo estaba perdido. Bueno, entonces, este Zaqueo, que tenía que pagar mucho a los romanos para que le permitieran cobrar impuestos, pues si tenía que pagar mucho a los romanos, es porque sisaba, el pueblo de Maximiliano se llama sisante, y dice que es porque sisaban, se quedaba con mucho dinero este Zaqueo. Bueno, entonces, así tenemos a este hermano Zaqueo. Y el encuentro con Jesús comienza con un deseo. El deseo es la antesala del encuentro. Y cuando uno va a una fuente es porque antes ha tenido sed y ha tenido deseo. Por tanto, el encuentro con Jesús comienza con un deseo de ver a Jesús. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que la historia de cada uno de nosotros, por muy perdida que esté, no condiciona el futuro. El futuro no viene condicionado por lo que somos de pecadores, porque Jesús rompe este pecado y abre caminos y abre fuentes en la estepa. Bueno, por tanto, cuando el deseo de conocer a Jesús está vivo, se produce el encuentro con Él. Este Evangelio es un relato de grandes iniciativas. Uno que quiere ver a Jesús, el otro que también lo quiere ver, el otro que echa a correr. Bueno, grandes iniciativas en la vida. Nosotros podríamos decir que este Evangelio está lleno de opciones, optar por Jesús. Santa Isabel de la Trinidad decía, comentando esto, ¿verdad? Decía, quiero vivir con los ojos clavados en ti, sin apartarme nunca de la inmensa luz de tu mirada. Quiero vivir con los ojos puestos en ti. Bien, pasamos adelante. Y aquí viene lo que decía Casilda, dice, pero no lo lograba ver a Jesús a causa del sentido, porque era pequeño de estatura. Y corriendo más adelante, se subió a un sicomoro o sicómoro, de las dos formas. Se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Bueno, entonces, Zaqueo, que tiene mucho, es rico, tiene un grupo de publicanos a su cargo, los romanos le han prestado su confianza a base de dinero, claro. Bueno, pues Zaqueo, y esto es muy bonito, ha entrado en su corazón y quiere algo más de lo que tiene, quiere algo más. Eso que decía San Juan de la Cruz, ese no sé qué, que es tan importante en nuestra vida como seguidores de Jesús y como orantes. Uno a veces tiene de todo, pero encuentra algo como que le falta. Tiene mucho, pero quiere otra cosa. Por eso quiere ver a Jesús. Pero encuentra obstáculos para ver a Jesús. Obstáculos. Y uno de los obstáculos es, ¿sabéis cuál? Ya lo dice aquí. ¿Cuál es? La gente. Que hay mucha gente. Hay otro relato que seguramente lo recordáis, Lucas 5, 17, 26, en el que unos llevan a Jesús que está en una casa. Llevan a un paralítico, ¿os acordáis? Llevan en una camilla a un paralítico. Y como hay tanta gente, pues no puede ver a Jesús. Y estos tendrán que ingeniárselas para abrir un boquete en la azotea
Ya sabéis que las casas en Israel son diferentes de las nuestras, ¿verdad? No tienen estos tejados que tienen las nuestras. Bueno, y lo descuelgan y lo ponen junto a Jesús. Bueno, pues también Zaqueo va a hacer algo como aquellos. Bien, ¿y qué es eso? Porque no se da por vencido. Y entonces, ¿qué hace Zaqueo? ¡Corre, corre! Imaginad el bochorno o la risa de la gente. Uno que era todo un personaje, corriendo, como un niño. Corre. Y no solo corre, sino que se sube a un sicomoro. ¡Hala! Como un niño. Desde luego tenía que ser un poco joven, porque una persona ya de cierta edad, como algunos de los que estamos aquí, pues subir a un sicomoro, pues no es tan fácil. Bueno, entonces él se sube a un sicomoro. Y el sicomoro, pues como os digo, era una especie de higuera. Se comían los higos y con la cáscara del tronco se hacían medicinas, como con muchísimas plantas que desconocemos. Porque Dios nos ha dado mucho. Hay muchísimas maneras de curarnos, pero desconocemos muchísimo. Bueno, entonces corre y se sube a un sicomoro. Y lo que llama la atención no es el improvisado balcón que tiene para visitar, para ver la panorámica. No, lo que llama la atención es el profundo interés que tiene por Jesús, por ver a Jesús. Para Zaqueo no es suficiente escuchar hablar de Jesús, sino que da un nuevo paso hacia adelante en el conocimiento de Jesús. Quiere verlo. Esto es muy fuerte en este Evangelio. Quiere verlo. ¿Os imagináis también cuando Carlos de Foucault dice, cuando entendí a Jesús, cuando entendí que había Dios, no pude hacer otra cosa sino ponerme a buscarlo? Esto es precioso. Bien. No hace, por tanto, una visita turística. A ver, pues, la catedral. No. Quiere ver al que está en la catedral. Nuestro obispo de Burgos, ayer, en una conferencia que nos dio, hablaba de que muchas veces guardamos el patrimonio y hacemos esfuerzos por guardar el patrimonio, que está bien, está muy bien, pero el verdadero centro de la catedral y de todo es Jesús. Es Jesús. Bueno, pues este quiere ver a Jesús. Bien, tiene interés por Jesús. Y Jesús tenía que pasar por allí. Tenía que pasar por allí y él, subido en el sicomoro, lo espera. Seguimos adelante. Jesús, al llegar a aquel sitio, al sicomoro, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Bueno, parece que los dos quieren encontrarse, parece que los dos tienen sed. San Juan de la Cruz dirá que si el alma busca a Dios, muchísimo más lo busca Dios al alma. Entonces aquí los dos quieren encontrarse, porque uno quiere ver a Jesús y Jesús ha levantado los ojos y habla con Zaqueo. Bueno, Zaqueo busca a Jesús y Jesús le dice una cosa preciosa. Le dice: hoy quiero quedarme en tu casa. Hoy quiero quedarme en tu vida. Esto fue sorprendente para Zaqueo. Hoy quiero, porque Jesús no solo se limita a una mirada superficial, sino que le dice: oye, hoy quiero quedarme en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Hoy quiero entrar dentro de ti, dentro de tu vida. Le pide hospedaje en el corazón. Y los dos, como hemos dicho, quieren mirarse. Seguramente que os sonará lo que decía Santa Teresa.
Mira que te mira. Nosotros miramos, pero Él nos mira. Mira que te mira. Bueno, la iniciativa podemos decir que es de Jesús. Jesús desea ser nuestro amigo, estar en nuestra casa. Nos quiere, nos ama. Por eso Jesús busca el encuentro. Y llamativo también. Jesús llama a este hombre por su nombre. Lo llama Zaqueo, le dice: Zaqueo, Zaqueo, Zaqueo. Y tiene prisa Jesús de esto. Tiene sed, tiene ganas de estar con Zaqueo, de meterse en su vida. Por eso dice el texto: date prisa y baja, porque es necesario que hoy va a ser muy importante. En Lucas, el hoy es como un acontecimiento de salvación de categoría. El hoy me voy a quedar en tu casa. Por tanto, tiene prisa y Jesús le ama a pesar de todo. No tiene en cuenta todo lo que era Zaqueo. ¿Esperaba Zaqueo tanto? Seguramente no, porque Jesús siempre nos desborda y va mucho más allá que nuestros deseos. Por eso agranda nuestros deseos, porque Él es como una mina, dice San Juan de la Cruz también, donde podemos sacar inmensos tesoros y venga y nunca se agota. Jesús nunca se agota. Entonces, ¿esperaba Zaqueo tanto? Seguramente que no. ¿Esperamos nosotros tanto de Jesús? Pues seguramente que no. Digo yo, ojalá que sí. Bueno, y Isabel de la Trinidad nos da también una pincelada y nos dice: déjate amar por Jesús. Bueno, precioso. ¿Y qué hace Zaqueo? ¿Qué hace Zaqueo cuando se encuentra con esta mirada de Jesús y estas palabras? Pues ¿qué hace? Dice: él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Fijaos, Zaqueo corre, sube, se da prisa en bajar y recibe a Jesús muy contento. La primera señal del encuentro con Jesús es la alegría del encuentro. Es normal que Zaqueo esté entusiasmado. No quiere solo ver pasar al Señor, sino que quiere estar con Él, con el gozo festivo de la gracia, con el gozo festivo también de la mesa, que como dice San Juan de la Cruz, es una cena, es cena que recrea y enamora. Ahí quiere entrar este Zaqueo y este Jesús. Bueno, el contento se dice con el verbo jaire. ¿Sabéis a quién se le dice también jaire? ¿A quién saluda el ángel con estas palabras? Jaire, a la Virgen María. Y jaire es alégrate María, llena de gracia. Bueno, pues este verbo se utiliza aquí. Lo recibió muy contento, con una alegría desbordante. Bueno, entonces aquí vamos un poquito al contraste. Dice el Evangelio: al ver esto, todos, no dice unos pocos o muchos, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Entonces aquí vemos que Jesús se queda solo en la acogida. Se queda solo en la acogida, en su actitud de acoger, solo, porque la murmuración arrecia, la crítica arrecia. Y esto, en cuchicheo, imaginad, al final termina como una catarata de murmuración. La murmuración es esa voz que empieza siendo en voz baja, pero después va acrecentándose y la murmuración pues se convierte en algo que casi no se oye más que la murmuración. Bueno, entonces, aquí tenemos esto.
no reconocen la liberación de Jesús, no reconocen a Jesús. Nosotros lo reconocemos, pues cada uno de nosotros mismos. Pero a pesar de la murmuración, Jesús, que es amigo de la vida, no hace caso del ruido. Y lo que le importa es comunicar su fuerza a una vida rota, perdida. Y Jesús está feliz porque a uno que estaba perdido le está llegando la salvación. En la casa de un pecador ha entrado la alegría, la paz, ha entrado Jesús. Ha habido una conversión. Recordad si en nuestra vida ha habido alguna conversión o si hemos visto a alguna persona que se ha convertido. Y con Isabel diríamos, Isabel de la Trinidad, convéncete de que Jesús te ama. Cree en su amor, en su inmenso amor. Bueno, seguimos adelante y dice, pero Zaqueo, todos murmuran, Jesús lo acoge, pero, este pero es muy importante, pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Este pero es que a veces uno no tiene que oír el murmullo de la gente, la murmuración, sino escuchar al propio corazón. Este pero, Zaqueo, de pie, significa una actitud de pie. ¿Cómo nos ponemos en el Evangelio cuando escuchamos el Evangelio? De pie, porque hay que ponerse en camino misionero. Bueno, entonces, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, bueno, pues ya lo hemos escuchado esto, ¿verdad? Zaqueo se comporta como un hombre según el Evangelio. Tiene corazón de Evangelio. Y sin que se lo mande Jesús, le brota del corazón decirle unas cuantas cosas. Entonces, aquí vemos 2 indicadores de la salvación. 2 indicadores. El primero, ¿cómo se nota que ha llegado la salvación a tu casa? Con la alegría. La alegría es la señal de los cristianos. La alegría. Y segundo, la generosidad con los pobres. Siempre han estado unidas estas 2 cosas. Por eso dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y 4 veces más. Si he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más, un cuádruplo. Esta es la novedad que produce el encuentro con Jesús. Alegría y generosidad con los pobres. Esta es la novedad que no es cuestión de boca, sino de bolsillo también. El Papa Francisco dice, esto es una iglesia pobre para los pobres. Dar la mitad es tenerlo todo a medias con los pobres. Tremendo esto. Y un texto de Isabel de la Trinidad, si te habitúas a vivir bajo la mirada de Jesús, tendrás su misma fortaleza. Bueno, y el último párrafo que comentamos es tremendo. Le dice a Jesús. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Bueno, entonces Jesús le dijo, hoy. ¿Qué es ese hoy? Hoy es la inauguración de una vida. Hoy es como nuestra celebración del domingo, el día de la resurrección y de la vida. Hoy es la inauguración de la salvación. Indica la llegada de la salvación. Hoy ha sido la salvación de esta casa, este corazón que ha acogido a Jesús. Y le dice, fijaos, no le llama, ¿cómo le llamaba la gente a Zaqueo? ¿Os acordáis? ¿Cómo le llamaba? Pecador. Le llamaba pecador. Pues Jesús no lo llama pecador, sino que le dice, hijo de Abraham.
Eso no sé si a nosotros nos dice mucho, pero en aquel contexto esto era el mayor piropo que Jesús le puede decir a Zaqueo. Hijo de Abraham, es acogido como miembro pleno de la comunidad. Aquí está dicho todo. Este es el camino de la misericordia, salvar lo perdido. Esta es la alegría, tener la vida perdida y encontrarla, reencontrarla en Jesús. Y aquí comienza la aventura del Evangelio, que es ser testigos de Jesús en medio de la sociedad injusta. Bien, el relato de la conversión de Zaqueo es una demostración de que Dios es poderoso para cambiar nuestros corazones duros. Es poderoso, de manera que podamos gustar también nosotros la salvación. Bien dijo Jesús, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso con Isabel de la Trinidad decimos que mi vida no sea más que una irradiación de tu vida. Ha llegado la salvación a esta casa. Bueno, ¿y qué respuesta podemos dar a la palabra? Pues os hemos puesto aquí 3 preguntas, por si alguna os puede ayudar. La primera, ¿cómo fue el itinerario del encuentro de Jesús con Zaqueo? Recuerda, ¿verdad?, cómo empezó todo. Decíamos que empezó ¿cómo? Con un deseo. Después, ¿un deseo de qué? De ver a Jesús. Después corre, se sube. Bueno, todo este itinerario, recordarlo porque también puede ser nuestro itinerario. Segunda pregunta, ¿en qué se nota el giro de la conversión que ocurre en Zaqueo? ¿Cómo se nota que éste se ha convertido? ¿Cómo se nota? Se nota en la alegría, y se nota en el bolsillo compartido, podemos decir, ¿verdad? Él da a los pobres. Quien dice da a los pobres, dice visita a las personas enfermas. Bueno, hay tantas maneras, ¿verdad? Ayer tuvimos una jornada formativa de la CONFER. La CONFER es la Confederación de Religiosos. Y veíamos que los carismas de la vida religiosa son maneras en las que se ha visto visiblemente la conversión. Y por eso hay muchos carismas, porque la conversión se puede ver enseñando al que no sabe, atendiendo a los pobres, anunciando el Evangelio, compartiendo con un grupo de cristianos la palabra, qué sé yo. Bueno, y tercero, ¿qué me enseña este texto para un trabajo de evangelización urbana en las Jericó de hoy? ¿Qué me enseña esto? Si nosotros estamos llamados a evangelizar, ayer nuestro obispo también nos decía, según la sociología, qué porcentaje hay de cristianos, de católicos en Burgos, de esos cuántos hay practicantes, y decía que una gran mayoría de los jóvenes no eran practicantes, se sentían o se situaban al margen o en la indiferencia, no en el ateísmo, sino en una indiferencia. Esto no me interesa. Bueno, entonces, ¿qué nos ayuda este texto para evangelizar en las Jericó de hoy, que puede ser Burgos o cualquier ciudad de los grupos y personas que escuchan esta lección divina en otros lugares? ¿Qué nos enseña? Bueno, y oramos la palabra. ¿Cómo orar la palabra? Primero, nos parecía muy importante que repitiéramos durante esta semana la palabra de Jesús, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿No os parece esto precioso para orar? Porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Recordarlo durante esta semana, por lo menos hasta el domingo, porque hoy
porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y también, una preguntita, aunque no está con las anteriores. ¿Tengo yo necesidad, o siento la necesidad, de recibirle en mi casa? Recibir a Jesús en mi casa, en mi corazón. Bueno, y como hemos dicho que una consecuencia del encuentro salvador con Jesús es la alegría, pues hemos puesto aquí un texto de mucha alegría de San Juan de la Cruz. Un texto que él pone en la oración de alma enamorada. En el próximo número de la revista Orar, que por cierto, si alguno todavía no tiene la revista, pues es importante que se vaya apuntando para que compartamos todos esta riqueza. Bueno, pues en el próximo número de la revista Orar, nuestro hermano José Vicente, que está hoy muy delicado, muy pachucho, ¿verdad? Muy pachuchito, pues ha escrito algo de esto, del comentario a la oración de alma enamorada, una oración preciosa. Y os invito a decir todos juntos esta explosión de gozo que experimenta San Juan de la Cruz, porque en su interior bodega el amado se ha quedado a vivir y a caminar con él. Si queréis, pues lo buscamos, ¿verdad? Y lo proclamamos entre todos. Es un texto espectacular, de gozo, de alegría, de plenitud. Bueno, lo decimos todos. Míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Amén. Bueno, pues esto y muchísimo más que tiene el Evangelio para que lo rumiemos esta semana. Muchísimo más, porque esto solo es para abrir boca, como un aperitivo para abrir boca, pero el primer plato, el chuletón y todo lo que viene después, eso lo tenemos que encontrar y seguro que diréis, ha merecido la pena dejarle entrar a Jesús en nuestra casa. Bueno, os recuerdo que la próxima lección será el miércoles, acordaos, porque el martes celebramos la solemnidad de todos los santos. Entonces la pasamos al miércoles, no creo que haya problema, y nos juntamos aquí a las 7. Que paséis una buena noche y que la palabra sea nuestro gozo y nuestra fortaleza. Buena noche a todos y gracias por estar aquí.